te adoramos. Romanos 3:23 dice, amigo, puedes buscar la Biblia si la tienes. Romanos está después de Hechos, en el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios poderoso, Dios eterno, es de predicar tu palabra. Glorifícate de una manera gloriosa, poderosa y especial en este día. Rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras, rompe los yugos del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos toda cadena, toda atadura, ligadura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora mismo, Espíritu Santo, redarguye de pecado, convence de pecado en esta noche. Métete en cada hogar y glorifica al Padre, engrandece al Hijo y demuestra tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a la Biblia, ellas nos dicen que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando vamos a la Biblia, dice que Dios lo puso en el huerto en Génesis. Dice que Dios hizo un hombre del polvo de la tierra. Dios hizo a este hombre, lo llevó a aquel huerto. Dice la Biblia que entonces de la costilla del hombre, después de haber hecho al hombre, lo hizo caer en un sueño profundo. Y de la costilla del hombre hizo a la mujer. Cuando vamos a la Biblia, Dios lo paseó por aquel huerto, le puso nombre a toditos los animales. O sea que Dios hablaba con aquel hombre y aquel hombre hablaba con Dios. Y a su nombre. Cuando vamos a la Biblia, Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente moriréis. Pero dice la Biblia en Génesis 3 que la serpiente la más astuta entre todos los animales del campo. Y dice la Biblia que allí habló con la mujer y comieron del árbol que Dios dijo que no comiera. Por eso dice la Biblia, por tanto como el pecado entró en un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y a su nombre. Gloria. Quiere decir que el pecado más grande que tiene el ser humano sobre la faz de la tierra es la desobediencia. Este hombre, Dios le dijo que no comiera de todo árbol, pero este hombre, Dios le había dicho que no comiera de aquel árbol. Y por eso vino el pecado sobre toda la humanidad. Vino el pecado sobre todos los hombres. Por eso la porción que hemos leído, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando vamos a la Biblia, dice que los padres se comieron las uvas y a los hijos le dio la dientera. Pero también dice la Biblia, ya no se dirá este refrán, todas las almas son mías, el alma del Padre, el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el castigo del Hijo, ni el Hijo llevará el castigo del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Dando a entender que entonces ya cuando dice la Escritura que los padres, dice la Biblia, que se comieron las uvas y a los hijos le dio la dientera, es como si mucha gente dijera, pero ¿qué hice yo para que yo esté destituido de la gloria de Dios? Porque dicen que yo soy pecador. Si yo no he hecho nada malo, si yo no hago nada malo, ¿por qué yo soy pecador? Si yo soy de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, yo soy un buen padre, yo soy buen ser humano, yo soy un buen vecino y yo no soy ningún pecador. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso he leído esta palabra y he dicho esta palabra. ¿Por qué? Porque no se dirá más este refrán, nuestros padres se comieron las uvas y a los hijos le dio la dientera. Por eso dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que todos somos pecadores delante de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Te pueden hacer una prótesis, te pueden hacer un trasplante de hígado, de riñón, te pueden hacer un marcapaso, pero nadie podrá limpiar tu pecado. Solamente la sangre de Jesús, solamente
Nazaret. Y a su nombre. Gloria. Por eso ahora todo el mundo dice la Biblia. Ya no se dirá más este refrán. Porque cada cual llevará el castigo de su pecado. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, quiere decir que toda la humanidad hoy sabe, hoy entiende que Jesús murió por el pecado de todos nosotros. Que aquel, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. Se hizo hombre, se despojó de su gloria y hizo hombre, ¿para qué? Para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso el alma que pecare, esa morirá. Por eso, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios se puso un plan donde el Hijo de Dios vino a salvar la humanidad. Donde el Hijo de Dios vino, como dice la Escritura, a deshacer toda obra del diablo. La Biblia dice que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque la luz va a revelar lo más íntimo, lo más secreto del ser humano. Dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras corrupción, correrá corrupción en tu vida. Pero si tú siembras vida, y la vida solamente la da Jesús, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que no hay otra manera en que podamos ser salvos. Por eso ya el Hijo no llevará el castigo del Padre, ni el Padre el castigo del Hijo, porque cada cual pagará por su pecado. La Biblia dice que Dios juzgará a los hombres conforme a este evangelio que nosotros predicamos. Quiere decir que esta palabra es de salvación o de perdición eterna para tu vida. Cuando vamos a la Biblia, Jesús iba por todo lugar predicando el evangelio. Tanto así que le llevaron una mujer en el mismo acto de adulterio. Y él escribió en la tierra y les dijo: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Dice la Biblia que se puso a escribir en el suelo. Y él le dijo a aquella mujer: ¿y los que te acusaban, dónde están? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Cuando vamos a la Biblia, dice que entonces al del pórtico de Betesda, aquel hombre que había sido sanado por Jesús en el día de reposo, dice que Jesús lo vio en la sinagoga y le dijo: mira, has sido sanado, vete y no peques más. O sea que el propósito de Jesús era salvar la humanidad. El propósito de Jesús era restablecer la comunión de Dios con el hombre. Porque el camino que el hombre llevaba era camino de muerte. El camino que el hombre llevaba era la perdición eterna. Pero Dios se plació enviar a Jesús en rescate por muchos. Por eso dice la Biblia: por su muerte de mi siervo justificará a muchos. Verá la prisión de su muerte, dice la Biblia. Y bendecirá mucho. Él se alegraría en ese sacrificio. Porque a través de Jesucristo hoy predicamos el evangelio. A través de Jesucristo hoy podemos decir que si Jesucristo viene, la iglesia se va para el cielo. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién te puede hacer libre? La Biblia dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. Solamente Jesús puede dar libertad. Solamente puede Jesús dar vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús de Nazaret. Jesús es la puerta. El que por bien entrare, hallará pasto, dice la Biblia. Quiere decir que Jesús es la puerta para que todos entremos, para que todos sepamos que a través de Jesús solamente. Por eso la Biblia dice que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho,
pero la decisión es tuya. Fíjense que cuando vamos a la Biblia, Jesús nunca obligaba a nadie. ¿Por qué? Porque Él vino con un solo propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó todos los pecados de nosotros en Él. Está diciendo que nosotros todos éramos pecadores y Jesús vino, cogió tu pecado, el mío, y en la cruz del Calvario lo llevó cuando dijo: lava, lava, sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento llevaba el pecado tuyo, llevaba el pecado mío, pero también dijo: consumado es. Dijo: ya cumplí el propósito y era morir por toda la humanidad. Por eso nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, porque todos me conocerán. Todos me conocerán, dice la Biblia. Desde el más grande hasta el más chiquito. Nadie le dirá: conoce al Señor. Porque todos lo conocerán. Lo conocerán a través de la predicación. Lo conocerán a través de la televisión. Porque es la sabiduría de Dios. Porque ¿quién entendió a la mente del Señor? ¿Quién instruyó al Espíritu Santo? Dice la Biblia. ¿Quién instruyó la mente del Señor? Y dice la Biblia que entonces Dios en su sabiduría, nadie puede entender al Señor. Por eso ya mismo viene lo que se llama la Semana Mayor. Para que nadie tenga excusa. Para que nadie tenga excusa delante de los ojos de Dios. Porque la Biblia dice que de la manera que está establecido que el hombre muere y después un juicio. Y allí será juzgado por lo que haya hecho en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, que el que no quiera creer a la palabra lo va a ver por televisión. Porque Dios ha tocado a la gente para que celebren esta semana, para que la gente entienda, para que la gente reconozca que el Hijo de Dios vino, resucitó, hoy está a la diestra de Dios, pero murió por todos nosotros. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Fíjense que Jesús era tan bueno que en una vez entraron a la tierra de los samaritanos y allí no lo quisieron. Y como no lo quisieron, Juan y Pedro dijeron: queremos que oremos para que baje fuego del cielo. Y él dijo: ustedes no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida, sino para salvarla. Jesús sabía que el propósito que Jesús había venido a la tierra era que todo ser humano en aquel tiempo, en este tiempo, todos reconozcan que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden adorar? Amén. Por eso dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que nadie tenga excusa. Para que nadie diga: a mí nunca me predicaron, a mí nunca me dieron un tratado. Hoy el evangelio se predica de diferentes formas, de diferentes maneras, para que la gente entienda, para que la gente reconozca. Pero la Biblia dice que el príncipe de este mundo le cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no te resplandezca. Pero hoy ha venido Jesús para quitarte la venda. Hoy ha venido Jesús para salvarte. Hoy ha venido Jesús para sanarte. Hoy ha venido Jesús para romper las cadenas. Hoy ha venido Jesús para librar tu vida. Y a su nombre. Gloria. Cuando vamos a la Biblia, Jesús iba haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando al cautivo. Fíjate que la Biblia dice que Jesús no hacía excepción de personas. Lo mismo cogía a alguien que trabajaba como si fuera en los recaudadores de impuestos que eran Hacienda en aquel tiempo. Cogió a Mateo como un apóstol. Cogió, sanó a un leproso. Sanó
vida a la hija de Jairo. Le dio vida al hijo de la viuda de Naín. Jesús no tenía ninguna excepción de personas. Como cogió a este hombre, este Mateo, también cogió gente que no sabían leer y escribir para salvación, para un llamado ministerial. Jesús siempre estaba pendiente, preocupado por la gente, porque él decía que la gente estaban como ovejas sin pastor. O sea que Jesús se preocupaba por la condición de la gente. En una ocasión habían 3 días estuvo predicando y andaban 5,000 personas y él le dio de comer a todas aquellas personas. Quiere decir que Jesús siempre estaba dispuesto a suplir la necesidad de las vidas en aquel tiempo y en este tiempo. Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue restaurando, sigue obrando de una manera especial. Y a su nombre. Gloria. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios, era también un ser humano. Dice la Biblia que cuando mataron a su primo Juan, él se fue aparte, se entristeció, lloró. Pero él sabía que había llegado el momento. Sabía que había llegado para dar la vida por todos nosotros. Porque también como Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, Jesús sabía que había venido a la tierra con un solo propósito: a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y a su nombre. Gloria. Yo no voy a señalar lo que tú estás haciendo mal. Yo no vengo a decir el pecado que tú estás haciendo. Porque hay muchos pecados que practica el ser humano que es desobediencia a Dios. Que Dios no se lleva con lo que tú practicas o lo que tú haces. Pero yo no voy a hablarte de eso. Porque el pecado más grande que la gente tiene es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué te quiero decir? El pecado más grande de todo ser humano sobre la faz de la tierra es saber que Jesús murió, que Jesús resucitó y no reconocerlo como único y exclusivo Salvador. Ese es el pecado más grande de todo ser humano sobre la faz de la tierra. No vamos a señalar lo que estás haciendo. Porque la Biblia dice que el pecado engendra pecado y al darse consumado engendra muerte. O sea que una cosa te va a llevar a la otra. Mientras tú practiques pecado, el pecado va a cosechar pecado, vas a sembrar pecado y después de darse consumado lo que engendra muerte. Bueno, ¿y de qué muerte tú hablas? Fíjate que Dios hizo al hombre para que viviera eternamente, pero por desobedecer dice la Biblia que aquel hombre murió. Pero dice la Biblia: de cierto os digo, que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Hay muerte, pero hay vida después de la muerte. Hello, ¿se oye? Amén. Gloria a Dios. Hay vida después de la muerte. Escoge pues la vida para que viva. Escoge pues la vida para que viva. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La maldición si no oyes y escuchas esta palabra. La bendición si tú escuchas y andas conforme a esta palabra. Cuando vamos a la Biblia, la decisión es del ser humano. La decisión, pero las decisiones que tú tomes en esta noche, tú vas a ver las consecuencias después. A largo plazo, a corto plazo, como quieras, vas a ver las consecuencias por causa de desobedecer, por causa de no aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Fíjate que la Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que él toca. Él toca, pero la decisión es tuya. Él dice: aquí estoy a la puerta y te llamo.
Aquí estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea que es una decisión personal de que tú escuches la voz de Dios y que tú le abras tu corazón para entrar a la casa de Dios, para que Dios entre en tu casa. Zaqueo abrió la puerta y Jesús entró a la casa de Zaqueo. No estamos hablando de la puerta ni de la casa donde él vive. Estoy hablando de la puerta de tu corazón. Hermano, porque en el corazón se confiesa, por la fe se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y tienes que abrir la puerta del corazón. El pecado es saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y no aceptarlo. El pecado es saber que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y tú no haces el caso. El pecado, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y hacer lo bueno es reconocer a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. O sea, que es una decisión que el hombre, la mujer debe de tomar. Es una decisión personal. Pero nadie tendrá excusa delante de los ojos de Dios. Nadie tendrá excusa. ¿Por qué? Porque este evangelio será predicado a toda criatura. Y aquí en La Puente se ha predicado en las 4 esquinas. En todo lugar se ha predicado el evangelio. Y cuando llegues a la presencia de Dios, no tendrás excusa. ¿Por qué? Porque tú dirás, a mí nunca me explicaron eso, de que yo tenía que aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Tal vez tú lo digas, pero hoy te lo estamos explicando para que cuando te llegue el momento, ya sabes que te lo explicaron. Ya sabes que no tendrás excusa delante de los ojos de aquel que llena los cielos y que inclina sus ojos para mirar todos los hijos de los hombres en la tierra. O sea, que todo lo que tú piensas, Él lo está mirando. Que todo lo que tú estás hablando, Él lo está mirando. Y a tal vez tú me digas que soy loco. Me escapé del manicomio del cielo y mi psiquiatra es Jesucristo. Por eso he venido, para que tú tengas vida. Para que tú tengas vida, vida en abundancia. Hemos venido a hablar la palabra de Dios. Hemos venido a decirte que solo Jesús es el camino, que solo Jesús es la verdad, que solo Jesús es la puerta, que solo Jesús es el que puede salvar a todo ser humano sobre la faz de la tierra. No tiene excusa. No tiene excusa. Aquí se anda como, bueno, yo he predicado nada más aquí como 7 veces, mal contar. Quiere decir que los de aquí no tienen excusa delante de los ojos de Dios. A donde lleguen esas bocinas, ahí nadie tendrá excusa delante de los ojos de Dios. Porque se predicó el evangelio. No hablamos de lo que tú estás haciendo. No estamos diciendo o señalando las cosas pecaminosas que tú haces. Estamos diciéndote que el pecado más grande que tiene todo ser humano, te lo vuelvo a repetir, es no haber aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. Ese es el pecado de todos los hombres. Ese es el pecado de todos los hombres. No son las cosas que tú haces y practicas. No son las cosas que tú practicas tal vez a escondidas o a la vista de todo el mundo. No, el pecado más grande que tú tienes es que tienes que aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y a su nombre. Gloria. La Biblia dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. O sea, quiere decir que a través de estas palabras tú no endurezcas tu corazón, porque Él quiere darte vida, Él quiere darte salvación, Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte salud, Él quiere darte liberación en este día, en esta hora. Él quiere darte la sanidad que tú necesitas. Solo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. O sea, quiere decir
que todo ser humano tiene y debe reconocer a Jesús como único y exclusivo Salvador. Es la única manera en que tú puedes encontrar salvación. Es la única esperanza para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y se cumplirá la palabra que dice cuando tú llegues a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nueva. ¿Por qué todas las cosas viejas pasaron? Porque Él coge nuestros pecados y los tira en el fondo de la mar y no se acuerda más de ella. Vas a ser nueva criatura, pero necesitas a Jesús. Necesitas que Él entre a tu casa. Necesitas que Él toque tu vida. Necesitas que tú lo confieses con tu boca, porque la Biblia dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante del Padre y sus santos ángeles. Pero el que me niegue, dice la Biblia, no lo dice Peter, lo dice la Biblia. Y a veces la gente se molesta porque lo que yo hablo en la Biblia, yo no hablo más nada. Y la Biblia dice que el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre y sus santos ángeles. Pero también dice la Biblia: el que me negare, yo también lo negaré delante del Padre y sus santos ángeles. Quiere decir que si te molestas conmigo, no te molestes conmigo, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el cielo, la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, quiere decir que llegará el tiempo como ser humano. Puede ser que a los años ya yo no pueda predicar, pero esta palabra va a permanecer. Puede ser que pasen los años y yo parta con el Señor y yo no esté, pero si Jesús no ha venido, esta palabra va a seguir vigente. Esta palabra seguirá siendo predicada, no tal vez por mí, pero por niños, tal vez por jóvenes, tal vez por damas, tal vez por caballeros. Predicarán este mensaje que también yo estoy predicando en este día, porque la palabra es inmutable. Amén. La palabra es inmutable, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dejó la palabra de Dios. Y la palabra lo dice, que el Hijo dice: de tal manera amó Dios a quien, a la humanidad, que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo por ti. Y si Él dio su vida, Él dio a su Hijo por ti, ¿tú crees que Él se va a quedar con los brazos cruzados sabiendo que Dios dio a su Hijo por ti y tú no hiciste caso? ¿Usted cree que Dios no va a tomar en cuenta eso? No, Dios no va a tomar en cuenta eso. Dios te va a juzgar. ¿Por qué? Porque no reconociste que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz, pero hoy ha resucitado y hoy vive. Hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y a su nombre. Gloria. Termino con esto. Aleluya. Hubo un pastor que iba en un carro. Él iba en un carro y vio a un viejito y montó al viejito. Y cuando montó al viejito, el viejito le dijo: tú no sabes lo que pasó en el cielo. El pastor paró el carro y se estacionó. Y le dijo: ¿y qué pasó en el cielo? Él dijo: ya Dios estaba molesto por los hombres en la tierra y también por mucha gente que se llaman cristianos. Y dijo que entonces Dios le dijo a los ángeles: prepárense para que toquen trompeta. Y dice que entonces el viejito le está contando al pastor que de repente aparece Jesús con las manos teñidas de sangre y le dice: Señor, ten misericordia, yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Amén. Y dice la historia que entonces Dios, todo creador, todopoderoso, aguantó a los ángeles y no permitió que tocaran trompeta.
Y entonces Jesús le dijo a los ángeles que iban a tocar trompetas: vayan por todas las naciones, vayan por todas las ciudades y díganle que Cristo viene pronto. Y cuando aquel pastor oyó estas palabras, cuando miró al anciano, le preguntó: ¿y cómo tú sabes esto? Porque aquel anciano le dijo: yo soy uno de los ángeles que Dios ha enviado a la tierra. Y desapareció. Eso fue en Nigeria. Eso fue en Nigeria. Eso yo lo leí. Que el hombre lo escribió. Quiere decir que Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Si usted cree que yo lo que estoy hablando es falacia, pues el avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. Te lo voy a interpretar. El avisado ve el mal y se esconde. O sea, si tú sabes y tú crees que lo que yo te estoy diciendo es una verdad, tú corres y te refugias en Jesús. Ahora, si lo que yo estoy diciendo dice que el avisado ve el mal y se esconde, el simple no se esconde y es arrastrado. O sea, el avisado ve el mal y se esconde. El simple recibe el daño porque sabiendo no lo hizo conforme al sabio. Sé sabio en esta noche. Como dijeron ahorita, si Cristo te viniera a buscar o te llamara ante su presencia, ¿qué excusa tú le darías? ¿Estarás preparada o preparado? Y él te dijera: allí los hermanos de la iglesia pentecostal de Jesucristo representándome a mí, porque la Biblia dice que nosotros somos embajadores, como si él hablare, Dios hablare por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios. Por eso te predicamos la palabra. Así que vamos a orar. Ya terminé, porque dije que iba a terminar cuando diera esta experiencia que tuvo este pastor. Así que, amigo, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios poderoso, he predicado tu palabra. Añádele bendición, salvación, liberación, sanidad. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras, yugos de impiedad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en medio de la noche, redarguye de pecado, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, rompe toda impiedad en el nombre de Jesús. Glorifica al Padre, engrandece al Hijo y demuestra tu poder. Señor, te presentamos cada vida en esta comunidad. Glorifícate en cada una de ellas en medio de la noche, a través de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.